Buenas, docentes, estudiantes y público en general. El día de hoy, mi grupo de compañeros, que está conformado por Sonia Berrocal Almanza, Jennifer Cabrales Lobo, Pedro Morales Facete y mi persona, Luis Steven Ramos González. Somos estudiantes del programa de bacteriología de la Universidad de Córdoba. Les vamos a hablar de las fases del laboratorio clínico y los errores que por X o Y motivo ocurren en cada una de estas fases. Trataremos en lo posible que nuestras intervenciones sean lo más claras posible con el objetivo de que ustedes adquieran todos los conocimientos que nosotros en su momento obtuvimos a través de los docentes. Este video va dirigido al curso de laboratorio clínico a cargo de los docentes Lady Ríos Marín, María Camila Velasco Pareja y William Martínez. Y además va dirigido a toda la población que esté interesada en este tema. Ahora bien, antes de entrar en materia sobre las fases del laboratorio clínico, me gustaría darle una pequeña introducción. El objetivo de los laboratorios clínicos es la obtención de información sobre el estado de salud de una persona mediante la aplicación de procedimientos de muestras biológicas de origen humano. Esta información puede utilizarse para establecer un diagnóstico, evaluar una evolución y pronóstico de una enfermedad, valorar la efectividad de un tratamiento, realizar un cribado en una población, entre otras cosas. Para ello, a partir de una muestra biológica se pueden realizar pruebas en las que se miden una serie de magnitudes de índole diferente, que pueden ser bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, parasitológicas, toxicológicas, etc. Es responsabilidad del laboratorio clínico garantizar la calidad de esta información, controlando todos los procedimientos desde que el médico solicita el análisis hasta que éste recibe el informe. Aquí es donde entran todas las fases del laboratorio clínico, como es la preanalítica, la analítica y por último la postanalítica. Ahora bien, vamos a continuar hablando de la fase preanalítica. Fase preanalítica. ¿Qué es la fase preanalítica? Cuando escuchamos pre, nos hace referencia a antes, ¿cierto? Y analítica es análisis. Entonces, esto viene siendo antes del análisis. La fase preanalítica es un componente importante de los procesos operacionales realizados en los laboratorios clínicos, en la que se desarrollan diversos procedimientos que pueden afectar el resultado de un examen de sangre, tejidos o fluidos corporales del paciente. Esta fase va desde la orden médica hasta el inicio del procesamiento de la muestra, que es donde comienza la fase analítica. Aquí quiero enfocarme en algo muy importante, específicamente en el diagnóstico de las muestras hematológicas. El diagnóstico hematológico, los exámenes de laboratorio son principal fuente de información para la toma de decisiones médicas relacionadas con el tratamiento y seguimiento de los pacientes. Por tal razón, el control de todos los aspectos involucrados en la fase preanalítica deben ser prioridad en los laboratorios clínicos. Ya sabemos qué es la fase preanalítica. Muy bien, ahora vamos a hablar de los procedimientos o procesos que se deben de llevar a cabo en esta fase. El primer proceso son las indicaciones de la prueba. Estas indicaciones las hace directamente el médico. Aquí le indica al paciente qué tipo de exámenes se va a realizar y en qué condiciones se debe presentar al laboratorio. Redacción de la solicitud. También la hace directamente el médico. Aquí nos especifica qué tipo de exámenes se va a realizar el paciente. Instrucciones para la preparación del paciente. Aquí se le da toda la educación al paciente, cómo es el examen, cómo es la toma de muestra y en qué condiciones debe estar para esa toma de muestra. Verificación del cumplimiento de condiciones previas. Aquí debemos de verificar si el paciente cumple con las condiciones necesarias para la realización de dicha muestra. Un ejemplo de ello es que si cuenta con el ayuno necesario. Acondicionamiento físico y psicológico del paciente. Nosotros cuando vamos a tomar una muestra debemos de percatarnos
que el paciente esté cómodo tanto físicamente como psicológicamente. Entonces ya eso queda de parte nuestra lograr todo eso. Toma de muestra. Aquí es donde se obtiene el espécimen que se va a analizar. Manipulación y conservación de la muestra. En este proceso debemos manipular y conservar la muestra en condiciones donde la misma no le ocurra ningún daño y se puedan alterar los resultados. Aquí es donde se deben llenar en el lote en los tubos para que no se alteren los resultados. Transporte de las muestras. Pasa que en algunos casos en el sitio de la toma de la muestra no se analizan las mismas, por lo que se deben transportar al sitio donde se van a analizar. Pretratamiento o centrifugación y trato térmico. Si una muestra, por ejemplo, es sangre y necesitamos separar los componentes de esta, entonces ya la sometemos a centrifugación. Muy bien, ahora hablaremos de los errores más frecuentes que ocurren en esta fase. El 70% de los errores ocurren en la fase preanalítica. Un porcentaje alto, ¿cierto? Ustedes se preguntarán por qué. Sí, pasa que todos los errores que pasan en esta fase no dependen totalmente del personal de laboratorio, sino también del paciente. A continuación estaremos viendo todos los errores que pueden ocurrir en esta fase. Uno de los errores más frecuentes en esta fase es la calidad de la muestra recibida. Puede ser hemolizada. Esto es una muestra hemolizada. Ahora bien, ¿qué es hemólisis? La hemólisis consiste en la liberación de los constituyentes celulares como la hemoglobina, desde los hematíes hasta el plasma o el suero. Puede ser consecuencia de una enfermedad in vivo o como consecuencia de una extracción o procesamiento preanalítico de la muestra incorrecta. In vitro se reconoce generalmente por el color rojizo que adquiere el plasma o el suero tras centrifugar, aunque puede haber una ligera hemólisis que no se aprecie visualmente cuando la muestra se almacena a bajas temperaturas sin llegar a la congelación. Muy bien, esa es la hemólisis. Otra muestra que podemos recibir es una muestra lipémica. Esto es una muestra lipémica. Ahora bien, ¿qué es lipemia? La lipemia es la concentración elevada de lípidos en el suero o en el plasma. Puede ser endógena por enfermedad, pero en la mayor de las partes de las veces ocurre cuando el paciente no acudió en ayunas o porque ha tenido una cena muy copiosa el día anterior. Si nota que aquí es como una natica que se le presenta aquí arriba. Okay. Otra muestra que podemos recibir es una muestra insuficiente. ¿Qué es una muestra insuficiente? Bueno, todos los tubos traen una marquita como este que es de 3 ml, que hasta ahí se puede llenar los tubos. Si este tubo no se llena hasta esa marquita, es un tubo insuficiente. Como este, miren, vean que aquí está la marquita y lo llenaron hasta aquí. Entonces esta viene siendo una muestra insuficiente. Muy bien. Ok, otra muestra que podemos recibir es una incorrecta o coagulada. Esto es una muestra incorrecta. ¿Qué pasa? Aquí ocurren este tipo de errores cuando utilizamos un método incorrecto en el llenado de los tubos. Por ejemplo, cuando queremos obtener suero, usamos un tubo con anticoagulante, como vemos aquí en la imagen, la muestra coagulada. Muy bien. Otro error frecuente en esta fase es la solicitud del análisis por parte del médico clínico. Al momento que el médico realiza esta solicitud, puede que éste tenga errores tanto de transcripción, de escritura, y si usa un ordenador, puede ser que sean errores de sistema. ¿Qué pasa? Al momento de llegar esta solicitud al laboratorio clínico, esta no puede ser interpretada, lo que trae como consecuencia que no se le pueden realizar estos estudios al paciente. Otros errores son las características y condiciones previas del paciente. Como les dije anteriormente, cada examen
requiere que el paciente cuente con unas condiciones previas. Entonces, nosotros le indicamos al paciente que, por ejemplo, debe estar en ayuna, no debe consumir medicamentos, no puede hacer ejercicio. Bien, el paciente se presenta para la toma de muestra. Nosotros le hacemos todas las preguntas pertinentes para ver si cuenta con las condiciones. Hay veces que los pacientes nos mienten. Entonces, ¿qué pasa? Se va a analizar la muestra y esas muestras arrojan unos resultados alterados. ¿Por qué esos resultados alterados? Porque el paciente no contaba con esas condiciones. Entonces, estos errores son de tener en cuenta. Registro administrativo. Aquí es donde registramos toda la información del paciente. Entonces, ¿qué errores ocurren aquí? Que son errores de transcripción, que se pueden cruzar los datos con otro paciente y todo eso. Entonces, estos errores son pocos de ocurrir, pero deben de tenerse en cuenta. Obtención del espécimen. Hay veces que la obtención del espécimen lo puede hacer el mismo paciente, pero otras veces se hace en el laboratorio, como es el caso del análisis de sangre. Entonces, para tomar la muestra de sangre, debemos tener en cuenta de hacer una asepsia bien, colocar el torniquete adecuadamente y todos esos factores que no alteren los resultados de la muestra. Transporte al laboratorio. En algunos casos, en general, si el laboratorio está próximo al lugar de extracción, no se plantean problemas y las muestras comienzan a ser procesadas en menos de una hora. Si la distancia es mayor, como cuando se incluyen centros periféricos de extracción, las muestras de sangre se transportan en recipientes adecuados, que evitan la agitación para que no se produzca hemólisis, y con los tubos en posición vertical, ya que éstas aceleran el proceso de coagulación. Los recipientes tienen que ir cerrados para evitar la evaporación y tienen que estar preparados para proteger de la luz, ya que se altera la concentración de algunos analíticos. El transporte se realiza en temperatura ambiente y en menor tiempo posible. Para que una de las magnitudes biológicas es necesario mantener unas condiciones especiales de transporte. La sangre completa se ha de transportar a temperatura ambiente, pero debe evitar el envío de esta porque además del riesgo de hemólisis, el metabolismo celular puede alterar la concentración de los componentes como puede ser la glucosa. Almacenamiento. Aquí, al momento de ya tomar la muestra, tenemos que almacenar las muestras, ¿cierto? Entonces, aquí es el orden, tenemos que hacer un orden adecuado de llenado de los tubos. ¿Qué pasa? Si hacemos un orden erróneo, puede que estos resultados alteren, las muestras se pueden dañar. Entonces, este es un error que pasa mucho en los laboratorios. Entonces, es de tener en cuenta. Otro error común en esta fase es la centrifugación. Como es el caso de la sangre, en determinados casos debemos separar los componentes de la misma, por lo que se tiene que someter a centrifugación. Los errores que aquí pueden cometerse es al momento de programar la centrífuga, dependiendo de lo que queremos obtener. Por ejemplo, si queremos plasma, necesitamos centrifugar por 8 minutos a 3.500 revoluciones por minuto. O si es el caso que queremos suero, debemos centrifugar por 10 minutos a 500 revoluciones. Entonces, otro error que puede pasar en esta fase es que no calibramos bien la centrífuga. Entonces, es de tener en cuenta que se debe programar bien la centrífuga, por lo menos si necesitamos plasma y ponemos un ejemplo, 5 minutos a 1000 revoluciones, no vamos a obtener plasma. Entonces, es de tener en cuenta. Ok. Ahora bien, hablemos de fluctuaciones cronobiológicas. Estas corresponden a las alteraciones clínicas en la concentración de un determinado parámetro en función de tiempo. Aquí los valores dependen de que si es de día o es de noche o está nevando, etc. Las catecolaminas son las hormonas que preparan al cuerpo para la actividad física como la lucha.
sus valores aumentan en el día y disminuyen en la noche, excepto en los vigilantes. La melatonina es la hormona del sueño, sus valores disminuyen en el día y aumentan en la noche. Fluctuaciones según el sexo. Los valores de la creatinina, la fosfatalcalina, la hemoglobina, los hematocritos son más altos en los hombres. El cigarrillo aumenta los valores de la hemoglobina, los hematocritos, los leucocitos, el colesterol y los eritrocitos. La cafeína aumenta los valores de la glucosa, el colesterol, la amilasa y la lipasa. El estrés aumenta los valores de la glucosa, el colesterol y los factores de la coagulación. Un excesivo ejercicio aumenta los valores de la creatinina, el hierro, la CPK, la GOT y GPT, el fósforo, las bilirrubinas y la albumina. La higiene. Una mala higiene o excesiva higiene oral o genital pueden afectar las interpretaciones de los resultados microbiológicos. Relaciones sexuales. Para la citología, no haber tenido relaciones sexuales en las 72 horas previas al examen. Para muestras de orina, en mujeres no tener relaciones sexuales en 24 horas previas al examen. Medicamentos. La interacción de los medicamentos con los resultados de los exámenes de laboratorio pueden deberse a efectos in vivo o in vitro. In vivo es un efecto como tal al paciente. In vitro, un ejemplo de ello es que no hay crecimiento en los cultivos por antibióticos. La vitamina C aumenta los valores de la creatinina y disminuye los valores de la glicemia. Los anticonceptivos orales aumentan los valores de la glicemia, los triglicéridos, la fosfatalcalina y la lipasa, pero disminuyen los valores del colesterol y las proteínas. Muy bien, hablemos un poco del torniquete. El torniquete es una banda elástica que normalmente utilizamos para palpar las venas y así poder hacer la venopunción fácilmente. Este se coloca de 7 a 10 centímetros sobre el sitio de punción y no lo podemos dejar por más de un minuto porque se nos puede producir una hemoconcentración y aumentar los valores del calcio, la fosfatalcalina, la GOT, la GPT y la bilirrubina. Está contraindicado el uso del torniquete para las pruebas de lactato. Hay que tener algo muy en cuenta. Debemos de hacer primero la asepsia y luego colocar el torniquete, porque si colocamos primero el torniquete y después hacemos la asepsia, va a pasar mucho tiempo y eso nos puede producir una hemoconcentración. Muy bien, hasta aquí la fase preanalítica. Les dejo con mi compañera que les va a hablar sobre la fase analítica. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Sonia Berrocal Almanza y hoy les vengo a hablar un poco sobre la fase analítica del laboratorio clínico. Bueno, empecemos por ¿qué es la fase analítica? Podemos decir primeramente que es esa fase que engloba todos los procedimientos y técnicas de análisis para determinar el resultado de las pruebas de laboratorio. Es decir, en esta fase tiene que ver todo aquello relacionado con el procesamiento de la muestra. Al hablar de estas muestras nos referimos a los exámenes que nos llegan cada día al laboratorio clínico. Bueno, hablemos un poco de los sectores del laboratorio clínico en el cual se da la fase analítica. Bueno, tenemos hematología. En este sector trabajamos un examen llamado hemogramas, entre otros. Les voy a dar como los principales exámenes que trabajamos en estos sectores. Tenemos también el sector de bioquímica clínica, que trabajamos exámenes como la glucosa, las bilirrubinas, las subaminas beta y la uremia. También tenemos la serología, trabajamos exámenes como el del dengue y transglutaminasa. Tenemos en la orina, tenemos el sector de microbiología, que trabajamos con bacteriología y parásitos. Tenemos biología molecular,
y genética. También tenemos toxicología o bromatología. Y por último, tenemos el sector de coagulación. Bueno, en cada uno de estos sectores se trabaja con distintas técnicas, como técnicas enzimáticas, colorimétricas y cromatográficas, etcétera. Son una de las principales técnicas que utilizamos en estas áreas, en estos sectores, perdón. Bueno, ahora el porcentaje de error de esta fase es del 7 al 13%. Se dice mayormente que es el 13%. Bueno, ahora hablaremos de los errores más frecuentes en la fase analítica. Bueno, primeramente tenemos el manejo inadecuado de la muestra, es decir, no le damos ese manejo a la muestra que es requerido. En segundo lugar, tenemos el funcionamiento defectuoso del analizador, es decir, no calibramos bien el equipo con el cual vamos a utilizar o vamos a analizar la muestra. Y por último, tenemos la inespecificidad del método, es decir, utilizamos el método que no corresponde para el análisis de la muestra. Ahora hablaremos poco de la detección de interferencias en la fase analítica. Bueno, empecemos por reprocesar las muestras para verificar el resultado, es decir, si no estamos conformes o creemos que ese resultado no debería dar en esa muestra, realizamos la muestra otra vez o la reprocesamos, como bien dice ahí. Comparar los resultados actuales con los previos. Es decir, comparamos los resultados que nos están arrojando actualmente con los que ya la paciente o el paciente se ha realizado. Tercero, realizar un estudio crítico de los resultados analíticos, comprobándolo con su condición clínica. Es decir, buscamos la historia clínica de tal paciente y verificamos si es como concordante que esos resultados arrojados vayan de acuerdo con lo que está en la historia clínica. Por último, tenemos hacer una comparación de las variables fisiológicamente dependientes para ver si se correlacionan. Para que no haya errores en la fase analítica se debe una elección adecuada de la metodología, es decir, un procesamiento adecuado de la muestra. Reactivos, es decir, que los reactivos sean los adecuados para el tratamiento de la muestra o para arrojar los resultados correctos. Un profesional capacitado, es decir, un buen bacteriólogo, una buena bacterióloga o un personal que esté totalmente capacitado para realizar este tipo de actividades. Control interno de calidad, o sea que verifiquen bien el control interno que este requiere. Por último, bueno, el control externo de calidad, los controladores certificados, el tiempo óptimo del proceso y el manual de procedimientos. Fuentes de errores en el análisis. Tenemos la cristalería, es decir, que debemos usar el material indicado para procesar la muestra. También tenemos de nuevo los reactivos, que son de gran importancia porque de estos dependen los resultados que nos arrojen los exámenes. El pipeteo. Pues al hablar del pipeteo nos referimos a la cantidad de volumen de reactivos que le vamos a dar a la muestra para que nos dé el resultado que nosotros estamos esperando. La temperatura es la temperatura a la cual vamos a transportar, a la cual vamos a guardar la muestra. El pH, obviamente el pH de la muestra que estamos tratando. Los equipamientos y los registros de la muestra.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el equipamiento en la fase analítica. Al hablar de equipamiento, tenemos unos puntos los cuales debemos tocar, es decir, primero que todo, el listado de identificación de equipos y la selección del método. Debe tener manuales y su traducción instructivos, es decir, los manuales del uso adecuado de estos equipos que vamos a utilizar. Criterios de equilibración o de calibración, lo cual nos debe decir cómo y qué tiempo para calibrar el equipo debemos utilizar. Es decir, por ejemplo, cuando utilizamos la centrífuga, esta debemos calibrarla para que pueda funcionar, si no la podemos dañar. También tenemos los registros, es decir, los registros de los materiales que vamos a utilizar y el mantenimiento de equipos, lo cual quiere decir que estos equipos deben estar en constante mantenimiento porque puede que nos dé un resultado no adecuado para la muestra que vamos a utilizar. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre lo que es la calibración en los equipos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que antes de realizar cualquier medición es necesario calibrar el instrumento, porque no sabemos si antes de nosotros utilizarlo alguien más lo utilizó y no nos sirve la calibración que él utilizó porque vamos a procesar una muestra diferente. Bueno, calibrar es la operación que establece en una primera instancia una curva de calibración a partir de patrones de valores exactos y conocidos. Y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permite obtener un resultado. Los estándares que se miden como mínimo 2 veces o máximo 6 veces en el caso de que el resultado no sea el mismo en las repeticiones que consulta al servicio técnico. Bueno, hablaremos un poco sobre el control de calidad interna. Bueno, tenemos que saber de este control de calidad interno que primero que todo se debe realizar antes de realizar la práctica analítica para comprobar que el método analítico funciona correctamente. Segundo, la frecuencia puede ser diaria o definido por el bioquímico o bioquímica. Este control de calidad interno es obligatorio. También podemos decir que detecta tendencias y problemas. Por último, podemos decir que en la fase inicial de un programa de control de calidad, lo que se debe verificar es que la medida obtenida esté dentro del rango aceptable que indica la caja de material de control utilizado. Este control evalúa la exactitud y la precisión. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre control de calidad externo. Bueno, empezamos diciendo que el control de calidad consiste en la distribución de un material de control de valor desconocido o un conjunto de laboratorios participantes quienes deben analizar dicho material en las condiciones específicas y remitir los resultados emitidos para su validación. Las actividades del control de calidad externo son siempre a largo plazo y por lo tanto se presentan en general como programas con organización, frecuencia y calendario, es decir, dan como una fecha para asistir. Bueno, los resultados obtenidos se comparan entre distintos laboratorios y se evalúan por métodos. Dichos controles pueden ser nacionales o internacionales. Bueno, una vez se calibró el instrumento de medición y se corroboró el control de calidad interno entre los rangos definidos, se procede a realizar la muestra y analizar la muestra. En equipos automatizados, la carga de los resultados del sistema es automática, pero para métodos manuales
se debe tener precaución en el ingreso de resultados. Ahí se cometen algunos errores. Bueno, los resultados aquí obtenidos deben ser validados y posteriormente informados en la siguiente fase, que es la fase post-analítica, que es la que le viene a hablar mi compañero a continuación. Ok, antes de que mi compañero les comience a hablar sobre la fase post-analítica, quiero mostrarles cómo desde la virtualidad podemos usar un microscopio óptico a través de un simulador virtual. Acompáñenme. Muy bien, utilizaremos este simulador de un microscopio óptico para señalar todas sus partes y observar una muestra. Ok, aquí tenemos un microscopio óptico binocular. Binocular porque cuenta con dos oculares. Hay otros tipos de microscopios más viejitos, si se puede decir así, que solo cuentan con un ocular y son llamados monoculares. Ok. Este microscopio cuenta con un cabezal, que es el que contiene los oculares, un brazo que aquí no alcanzamos a ver muy bien, que es el que nos une el cabezal con la base. Aquí cerca del cabezal tenemos el revólver, que es el que nos contiene los objetivos. Aquí este microscopio cuenta con 4 objetivos, que es el objetivo de 4X, el de 10X, el de 40X y el de 100X con sus respectivos colores. Muy bien, aquí en la base tenemos el condensador, aquí arribita tenemos el diafragma. Vean que si yo muevo la palanquita, él abre y cierra, ¿ok? Listo. Estos tornillos que estamos observando acá, que están unidos a la platina, van a ser utilizados para desplazar la muestra sobre la platina y reciben el nombre de carro. Estos tornillos que vemos acá son los tornillos macrométricos y micrométricos. Este macrométrico es el de enfoque grueso. Vean que si yo lo muevo, se mueve la platina. ¿Ok? Este que tenemos acá es el micrométrico, que es el de enfoque fino, que es el que le da nitidez a la muestra. ¿Ok? Bueno, aquí en la parte de abajo tenemos el switcher de encendido y apagado. Vean que si yo enciendo mi microscopio, se enciende la lamparita. Aquí tenemos una perilla que es la que le da intensidad a la luz. Vean que si yo la muevo, aumenta la intensidad. ¿Listo? Ok. Aquí contamos con 4 muestras. Aquí tenemos la letra E, tenemos la epidermis de la cebolla, tenemos de cápsula bacteriana y tenemos de frotis de mejillas. Ok, ya. Aquí escogemos la de nuestra preferencia. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro microscopio. Muy bien. Ahí tenemos nuestro microscopio encendido. Tomamos la muestra. La desplazamos hacia la platina. Ok. Como vemos, ahí tenemos nuestra muestra, pero no está centrada. Ok. La tenemos que centrar con los tornillos, con el carro, perdón. Listo. Ya aquí centramos la muestra. Listo, ahí tenemos la muestra centrada. Okay. Ahora vamos a comenzar a observar al microscopio. Listo. Aquí, como pueden ver, este es nuestro campo visual. Pero ¿qué pasa? Está distorsionado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que este campo visual se unifique? Okay. Esto también pasa en la vida real. Tomamos los oculares, comenzamos a ver a través de ellos y los comenzamos a mover hasta que nuestro campo visual se unifique. Listo. Vamos a moverlo. Un momento. Ok, ya tenemos nuestro campo visual unificado. Ok. Aquí tenemos nuestros objetivos.
aquí está el objetivo en posición tal de 4X. Les vuelvo a recargar. Los objetivos los movemos a través del revólver, no a través de los objetivos, ¿ok? Bueno, aquí tenemos en posición el de 4X. ¿Cómo debe estar el diafragma y el condensador cuando vamos a observar con 4X? Bueno, el diafragma debe estar cerrado y el condensador debe estar abajo, ¿cierto? Bueno, listo. Bueno, ahora vamos a usar el de enfoque grueso para ubicar nuestra, listo. Ahí como ven, ubicamos, pero como está en objetivo de 4X, se va a ver bastante pequeño. Bueno, ahora vamos a utilizar el tornillo micrométrico para darle nitidez. Okay. Listo. Ubicar aquí con el carro. Ahí la tenemos. Ahora vamos a darle nitidez. Listo. Bueno, ahí ya observamos, como les dije anteriormente, estamos observando en 4X y las estructuras se ven bastante pequeñas. Bueno, ahora vamos a observar en 10X. A pasar con el objetivo en posición con el revólver. Ok, está en 10X. Igualmente, el diafragma debe estar cerrado y el condensador debe estar abajo. Vamos a darle nitidez. Vean cómo ahí se logra ver el núcleo, citoplasma, todo eso. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a enfocar con el objetivo de 40X para que nuestra estructura se vea más grande. Ok, ya ahí está en posición el objetivo de 40X. ¿Cómo debe estar el condensador y el diafragma con el objetivo de 40X? Debe estar el diafragma a la mitad y el condensador debe estar a la mitad. Hago la salvedad que este microscopio, este simulador, perdón, no nos da la opción para bajar o subir el condensador, entonces para que la tengan claro nada más. Bueno, listo. Entonces, ahí está ubicada nuestra muestra, pero está, vamos a darle nitidez a través del micrométrico. Como logramos observar, ya alcanzamos la nitidez. Vean cómo ahí observamos el núcleo, el citoplasma. Muy bien. Ok, ahora vamos a observar con el objetivo de inmersión. Algo también la salvedad. Aquí no nos da la opción como que para colocarle la gota de aceite de inmersión. Ya me imagino que ya viene integrada. Bueno, vamos a pasar a observar con el objetivo de 100X. Mover los objetivos, poner el objetivo en posición a través del revólver. Ok, bueno, aquí tenemos, pero lo tenemos como un poco desenfocado. ¿Cómo debe estar el diafragma y el condensador cuando vamos a enfocar con el objetivo de 100X? Bueno, el diafragma debe estar completamente abierto y el condensador debe estar totalmente arriba, ¿cierto? Bueno, vamos a darle nitidez. Bueno, vamos a ubicar, ok, ahí, darle nitidez a muestra. Vean cómo logramos ver el núcleo, se ve bastante claro. Okay. Ya tenemos enfocado. Entonces vamos a, vean cómo nos desplazamos. Se observan el núcleo, ¿cierto? Y el citoplasma. Muy bien. Bueno, eso era todo lo que les quería enseñar para que vean la manera práctica, cómo sin importar lo que es la virtualidad, podemos también utilizar un microscopio virtual. Ya cuando esto pase, tendremos como que la
buenas tardes. Mi nombre es Pedro Morales, estudiante del programa de Bacteriología de la Universidad de Córdoba. Y en el día de hoy les voy a hablar sobre la fase posanalítica y los errores más frecuentes cometidos en esta fase. Primero que todo, para entender estos errores se debe conocer la fase posanalítica y qué comprende. Bueno, primero que todo, la fase posanalítica es aquella fase que inicia una vez finalizada la fase analítica. Esta fase comprende la distribución de informes y el archivo de las muestras, e incluye los mecanismos de registro, entrega e interpretación de los resultados y la garantía del secreto profesional. ¿Qué comprende la fase posanalítica? Aquí subdividimos la fase posanalítica en 3 subfases, comenzando desde el reporte de los resultados que inicia una vez finalizada la fase analítica. Luego, ajustamos estos resultados a los valores de referencia, es decir, un valor referente a cada examen de cada muestra realizada en el laboratorio. Luego, la distribución y entrega de los resultados hasta la correspondiente lectura y entrega de un diagnóstico por parte del médico. Los porcentajes de error de esta fase van desde un 18, 24 y 59%, dependiendo en qué subfase se dé el error. Como toda actividad humana, esta fase no está exenta de errores. Y uno de los errores más comunes es la interpretación errónea de los resultados. Aunque este es un error que no es responsabilidad del laboratorio, sí es responsabilidad del médico del paciente, al hacer una interpretación errónea del diagnóstico. Aquí entra en juego el juicio diagnóstico del doctor, que está basado en la probabilidad y la estimación. Otro error más común es el extravío y la demora en la entrega de los informes. Y esto se da gracias a esta época tecnológica en la cual estamos viviendo, con la implementación de software y plataformas que te permiten desde un laboratorio enviar los resultados hasta el ordenador del médico responsable del paciente. Muchas veces por X o Y motivos hay demoras en la entrega de estos resultados debido a que la plataforma está llena o un virus afectó los archivos. Falta de notificación de incidencias al médico responsable del paciente. Este es otro error muy común que se debe a la falta de comunicación cuando se está haciendo la entrega de estos resultados al paciente. Es decir, que no se notifican incidencias detectadas en los exámenes. Otro error más común es la entrega de informes cruzados. Este error se suele presentar cuando dos resultados se entregan de manera errónea, es decir, el resultado de Juanito Pérez se le entrega al señor Carlos Gómez y viceversa. Esto se da porque no se tuvieron en cuenta sus números de identificaciones o su nombre correspondiente. La implementación de valores de referencias no adecuados para la edad u género del paciente. Aquí se deben tener en cuenta que los valores de referencia son valores normales de diferentes sustancias u hormonas en el organismo, y estos pueden variar según la edad u género del paciente. Aquí debemos tener claramente en cuenta que se deben ajustar según la edad del paciente. Es decir, que un niño no va a tener los mismos valores que un adulto. En conclusión, estadísticamente se observa que la mayoría de errores que ocurren se realizan en la fase preanalítica, por lo que deberían tomarse algunas decisiones en dicha fase. Y el primer paso es tener conciencia de las consecuencias de estos errores de una manera objetiva, es decir, no ser apático ninguno de los integrantes de esta cadena.
desde el laboratorio, el paciente y el doctor responsable para brindar un servicio de calidad y un diagnóstico correcto. Algunos errores no afectan clínicamente al paciente, pero otros implican la repetición de la solicitud analítica o la generación de exploraciones innecesarias, dando como resultado un incremento de los costos y en ocasiones incluso un diagnóstico incorrecto en el tratamiento del paciente, que incide en la salud de este mismo. Bueno, aquí me gustaría dar una serie de recomendaciones. Y la primera es establecer protocolos y reglas que rijan cada uno de los pasos a seguir durante un diagnóstico de este tipo y de la realización de un examen. Y el segundo y más importante es crear una cultura de responsabilidad en la que concienticemos a cada integrante de esta cadena, porque esto es una cadena. Si no funciona la fase preanalítica, no va a funcionar la analítica y no va a funcionar la postanalítica. Todo debe combinarse en armonía para generar un resultado correcto y un servicio de calidad en la prestación de la salud. Muchas gracias. No siendo más, esta fue toda nuestra intervención. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.